Por fin salen a la luz los secretos del nuevo hit de Shakira, Puntería, y todo apunta a que los rumores acerca de Lewis Hamilton son ciertos. Mientras tanto, desde España se filtran las primeras reacciones de Piqué y Clara Chía. Si quieres saber cuáles son estos secretos y cuál ha sido la reacción de la expareja de la colombiana y su nueva novia, quédate hasta el final y no olvides seguirnos en el canal. Lo que se nos presenta en el videoclip es una especie de planeta en el que las mujeres lo dominan todo. Shakira y Cardi B interpretan a las hijas de Artemisa, la diosa de la caza en la mitología griega, quienes con el arco que aparece a lo largo del videoclip se dedican a cazar alure, o más conocidos como centauros, unos centauros que llaman la atención por su six-pack y su gran atractivo, como Lewis Hamilton en la realidad. Este mundo de fantasía matriarcal está compuesto por telones de fondo suave y teñidos en tonos pastel, donde el cabello y el maquillaje armonizan con esta estética encantadora. A juego con el escenario también va Shakira, cuyo cabello varía en función de las escenas, pasando de llevar sus conocidas ondas en tonos pastel a optar por llevar solo el rosa en el rostro con una sombra de ojos brillante, colores muy femeninos que representan a la perfección este mundo de fantasía que abraza a la feminidad. Shakira quiere representar a la mujer recién nacida, quien después de pasar por la tormenta empieza a conectar con su mujer interior, sus necesidades femeninas, sus deseos y sus pasiones, es decir, empieza a ser libre y a conocerse a sí misma. Y qué dos mejores referentes para representar esa muestra de libertad que nuestras dos protagonistas. Y es que si hay un propósito detrás de esta canción, este es el de empoderar a las mujeres y ayudarlas a descubrir su propia fortaleza tal y como hizo la colombiana. Y qué mejor manera de lograrlo que disparando flechas al corazón a atractivos centauros para luego desterrarlos al espacio. Tal vez no sea la forma más realista de hacerlo, pero el significado es el mismo, un significado que además resume a la perfección ese renacer del que Shakira habla y del que por supuesto ha formado parte, pues tras ese año y medio de puro dolor, la barranquillera por fin ha renacido de sus cenizas como mujer y como artista y lo ha plasmado a través de la letra de este nuevo álbum. Eso sí, tras muchas lágrimas que tuvo que convertir en fuerza. Que llorar todas las lágrimas que hayan que llorar, que se tengan que llorar y luego esas lágrimas que se puedan transformar en algo, ¿no? Que se puedan transformar en resiliencia, en fuerza, Vale, ese es el mensaje de la canción, en un tono empoderante que acompaña a Shakira desde que sacó la sesión 53 con Bizarrap. ¿Pero qué significa su letra? ¿Y está realmente dirigida a Lewis Hamilton como todos dicen? Pues a pesar de que el videoclip sea impecable y los bailes y actuaciones de las artistas también, la letra ha sorprendido a todo el mundo, y no siempre para bien, ya que Shakira nos ha dejado ver un estilo más atrevido del que nos tiene acostumbrados, donde aparece coqueteando con el actor Lucien Laviscount, con una letra muy reveladora que, según se comenta, escondería lo que vivió con ese nuevo amor que ya conocemos, dejando atrás a Piqué y ¿tal vez rehaciendo su vida amorosa de nuevo? La verdad es que sí y no. La letra dice, tú tiene buena puntería, sabe por dónde darme pa' que quede rendía. Tienes estilo para llamarme atención, me tiras dardos, van directo al corazón, y por más veces que trate es imposible esquivarte. Dejando claro que va dirigida a un posible nuevo amor, y que dado el parecido físico del actor con el piloto de la Fórmula 1, este aspirante a robar el corazón de Shakira es Hamilton, con quien la barranquillera ya tuvo su momento romántico hace unos meses. Además, la canción continúa diciendo, me ataca donde más duele. Tú a mí no me conviene, pero en tu cama o la mía todo eso a mí se me olvida. Lo que prácticamente confirma que sí, se está refiriendo a él. Pues si algo dejó claro Shakira en sus últimas entrevistas, es que con un artista no deberían involucrarse jamás con un deportista. Y Hamilton se dedica a la Fórmula 1 como deporte, de ahí que sabe que no le conviene y es donde más le duele, pues de alguna forma tiene conexión con Gerard Piqué. Entonces con puntería Shakira nos confirmó que sí se comió al papacito de Lewis Hamilton. Es evidente que esta canción es para Lewis, jaja. Y está claro que puntería es para Hamilton, tengo cero pruebas pero también cero dudas. Son algunos de los comentarios en redes sociales, y es que sus fanáticos lo tienen muy claro, la letra encaja con las palabras y la experiencia de Shakira. Sin embargo, con solo escuchar la letra es evidente que esta canción no habla de amor, sino de una aventura esporádica,
en la que Shakira y Hamilton tuvieron varias citas solo para divertirse, pero esto terminó en nada, tal y como sucede en el videoclip, en el que Shakira desecha a su centauro después de pasar un momento íntimo con él y le lanza una flecha que no llega a atravesarle el corazón, demostrando que sí, su relación fue más allá de la amistad, pero no hubo sentimientos de por medio. Un videoclip tremendo que sirve de introducción a su nuevo álbum, Las mujeres ya no lloran, un conjunto de 16 canciones que son una oda a la autoconservación en medio de dificultades tras su ruptura, demostrando así que está recuperada de su pasado y que ese año y medio de dolor y sufrimiento en el que vio cómo su familia se desmoronaba sin poder hacer nada, ya se ha acabado. Así como Puntería parece estar dedicada a Hamilton, no hay ninguna duda de que la canción última está dedicada a Piqué, pues así lo confirmó la misma Shakira en una entrevista. La misma cantante contó que le costó mucho escribir este tema y, como dice el título, espera que sea el último dedicado a Piqué. Llama la atención que en este nuevo tema ya no destila el rencor de las anteriores letras, pues la loba ya ha sanado sus heridas. Y aunque quienes quizás no estén del todo sanados son Piqué y Clara Chía, pues si bien el año pasado la pareja respondió a la sesión 53 de Bizarrap de una forma contundente, la gente estaba expectante por saber cómo se habrían tomado este nuevo álbum. Recordemos que hace justo un año, el exfutbolista aparecía conduciendo un Twingo y mostrando orgulloso su Casio, un dardo directo al hit de su expareja, y recordemos también cómo Clara Chía simplemente publicaba una historia bostezando, como diciendo «me aburre esta mujer», en relación al tema, aunque justo después se cerraran las redes sociales, pues ahora ya hay respuesta de su parte, y parece que esta vez ambas partes se han comedido bastante. Sabemos que Clara Chía lo ha pasado francamente mal este último año, pero a pesar de eso, los medios catalanes quieren ponerle el micrófono en la boca para que dé declaraciones sobre el nuevo tema, así que, ¿cuál ha sido su reacción? Pues según recoge el nacional.cat, Clara ha querido seguir ignorando el tema, sigue sin abrir sus redes sociales y no se sabe si ha colgado algo en contra de la canción, pero lo que sí dicen es que la joven catalana ha optado por mantenerse al margen de cualquier polémica, y ha demostrado que su relación con Piqué es sólida y estable y que no quiere hacer caso a los dardos que Shakira lance. ¿Y la respuesta de Piqué? Pues para sorpresa de todos, el exjugador no ha abierto la boca y ha optado por una actitud más conciliadora, algo que podría llevar a muchos a pensar que tal vez Gerard ya no tenga ningún interés en los triunfos de su expareja o sus dardos. Pero la verdad de su silencio es mucho más cruda, y es debido a su implicación con la trama de corrupción relacionada con la Supercopa en España. Vamos, que la razón por la que no ha dicho nada es que tiene miedo y está intentando mantener un perfil bajo para no recibir más atención mediática de la que ya recibe. Está esquivando como puede los problemas legales que le están por venir y dándole vía libre a la colombiana para expresarse como quiera, aunque nada de lo que Piqué dijese podría afectarle en lo más mínimo. ¿Y tú, qué opinas de los mensajes que lanza Shakira en su nueva canción? ¿Y de la reacción de Piqué y Clara Chía? Déjanoslo saber en los comentarios y ya sabes, no te vayas sin seguirnos para ver más vídeos y estar a la última de la vida de Shakira.